Michael som experts en salut i estètica capilar, tant sigui per millorar la teva imatge o bé per solucionar qualsevol tipus d'alopècia. El que fem és fabricar pròtesis capilars a mida que et permetran obtindre el cabell que sempre has desitjat, sense cap tipus de cirurgia i per qualsevol tipus de cas. Doncs continuem aquí, ja donem la veu. Fa molts dies que no hi parlem de solucions capilars, molts. I ja va sent hora de parlar precisament d'això, de solucions capilars. I per parlar de solucions capilars, però en aquest cas no vamos a hablar de injertos, vamos a hablar de estética capilar. Vamos a hablar de alguna manera de poder cambiar nuestra imagen de una forma radical con una solución absolutamente definitiva y que puede ser una solución muy buena. Prestad atención porque yo creo que lo que nos va a explicar Eva López, que es la directora general de Michael, concretamente en la calle José Antonio María Claret, número 51, nos va a explicar la solución a todas aquellas personas que de alguna manera tienen un problema de cabello, o bien sea por una alopecia, areata, andrógena, incluso universal, o por algún tipo de patología sanitaria o médica que les impida tener cabello. Así que, Eva, gracias por estar con nosotros. Tenía muchas ganas de que vinierais aquí para explicarnos, porque hay muchísima gente. Aquí estuvimos una temporada, ahora ya un año y medio atrás, hablando semana tras semana sobre alopecias y soluciones para hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que a veces es mucho más grave, ¿no? Una mujer sin cabello que un hombre. Lo lleva peor, ¿no? De alguna manera. Exacto. Y aquí hemos hablado mucho sobre este tema. Y quería una persona joven, renovada, una persona con una nueva técnica diferente y con una empresa con más de 40 años de experiencia en el sector y que nos expliques. Y yo creo que hay una pregunta que es obligada, ¿no? ¿Qué es una prótesis capilar? Bueno, una prótesis capilar es una solución estética para cualquier tipo de alopecia. Entonces, este tipo de producto se fabrica a medida para cada persona, de forma que una vez está integrado no se nota absolutamente nada. Es decir, nos está diciendo que de alguna manera no hay una cirugía, no pasamos por quirófano, con lo cual es un tratamiento nada invasivo, no sería de hecho ni un tratamiento, ¿no? Sería un trabajo que hacemos, y estamos hablando de un cabello que se verá absolutamente natural. Exacto. Es decir, la persona que lo lleve no va a pasar como pasaba antiguamente, ¿no? Con las ventoleras de que se nos llevaba la peluca al viento, ¿no? O el bisoñé o el peluquín, no sé, en los caballeros, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo conseguís que ese pelo, ese cabello, se asiente en esa cabeza y de ahí no se mueva? Bueno, principalmente porque el producto se fabrica a medida. Entonces, esto es lo que marca la diferencia en cuanto a la naturalidad. Otro punto importante es que se han usado técnicas que se usan mucho en el tema del cine para los cambios de imagen y se aprovechan esas mismas técnicas de fijación, lo que permite que, bueno, el usuario pueda hacer vida completamente normal, pueda dormir, bañarse, ir a la playa, ir a la piscina y que este producto quede totalmente integrado con su cabello y, vamos, pase totalmente desapercibido. Ahora está muy de moda, y desde hace un tiempecito a esta parte, irse fuera de España incluso a hacerse injertos capilares. Un destino habitual suele ser Turquía. El problema de irse a Turquía es que luego cuando vuelves a España, si tienes una complicación, pues ahí te quedas tú con ella, porque normalmente raro es aquel que vuelve a que le miren esa complicación. Hoy en día no es necesario quizás hacerse un microinjerto capilar, porque tenemos esta solución que es mucho más, bueno, asequible, porque luego hablaremos de precios, es decir, y veréis que es algo totalmente asequible para cualquier bolsillo, y aparte de eso vamos a conseguir tener el cabello que nos guste tener. Es decir, un injerto sería extraer cabellos de alguna zona, normalmente de la nuca suelen extraerlos, sí, y luego te los van colocando, además en línea recta, que parece aquello que estén ahí como bien colocados todos, y de esta forma podemos conseguir que una persona sea rubia, morena, pelirroja, cabello largo, corto, rizado, el que quieran, ¿no? Exacto. Al final el trasplante es una muy buena opción para ciertos casos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay situaciones en las que el trasplante no es la mejor opción. Por ejemplo, cuando la zona donante es muy pobre o, por ejemplo, cuando queremos conseguir un cambio de imagen que con nuestro propio cabello sería imposible conseguirlo. Te pongo por caso, pues no lo sé, este estilo de peinados que llevan ahora los chicos jóvenes, ¿no? Con estos tupés, esta cantidad de cabello, estos volúmenes que quedan genial, pero en muchos casos la zona donde hay una falta de cabello es ya muy amplia como para conseguir repoblarla
haciendo un trasplante. En este caso, las prótesis, pues bueno, te dan la opción de hacer exactamente lo que quieras, llevar el peinado que quieras, del estilo que te guste, y bueno, en este sentido, pues no tenemos ningún tipo de limitación. Aparte, pues bueno, se trata de un cambio que es muy rápido, porque realmente en cuestión de una semana el cambio puede estar ya hecho. Y luego un punto a favor muy importante es que no hay ningún tipo de cirugía ni de efecto secundario para la persona. De hecho, el usuario que decida utilizar una prótesis de estas características, desde el momento que entra en vuestro centro, estará allí un par de horas, me imagino, 2, 3 horas, hora y media, lo desconozco, pero sale de ahí ya como si hubiese ido a la peluquería simplemente a, yo qué sé, lavar y marcar, que se dice habitualmente, ¿no? Sí, es decir, el cambio puede ser desde el momento en el que el cliente se decide, tomamos las medidas y ya preparamos el producto, puede estar aplicado en 2 días como máximo. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos días tardáis en realizar una prótesis? Desde que el cliente o el usuario llega a vuestro centro y dice, necesito esto, ¿cuántos días tardáis en facilitarlo? Bueno, hay 2 tipos de prótesis, las que son de stock o estándar, que estas realmente el resultado podría estar ya hecho en 2 días, y luego hay otro tipo de prótesis que se hacen a medida. Estas pueden tardar unas entre 4 y 6 semanas aproximadamente, pero bueno, hay opciones que son muy rápidas para gente que es muy impaciente en estos casos. Que los hay, o gente que a lo mejor está de paso y te resulta, ya que estoy aquí aprovecho, ¿no? Porque Exacto. me voy y no vuelvo. Vosotros, desde Michael, defendéis la prótesis capilar como una solución, no solo a un problema, sino como una solución estética. Sí. Pero también soluciona muchos problemas, ¿no? Pero ¿por qué hacéis tanto hincapié en la solución estética? Porque cada vez más nos queremos ver mejor, queremos vernos más guapos y sacar el máximo potencial de nosotros mismos. Nuestra empresa lo que hace es añadir esa cantidad de cabello que en algunos casos para conseguir ciertos peinados no es posible de otra forma, ni con extensiones ni con otros métodos. Entonces las prótesis capilares te permiten llevar el look que realmente quieres tener. Además, aquí estamos hablando, Eva, que de alguna manera esto es mucho mejor, por ejemplo, y se me viene a la cabeza, y soy neófito en el tema y absolutamente parco porque no entiendo mucho de ello, a pesar de que me he informado algo porque venías, pero claro, esto no son extensiones, no. Esto no son rastas, esto no es un tinte que tienes que ir luego a la peluquería cada 4 días a arreglarte la raíz. Esto es una prótesis, y cuando hablamos de una prótesis hablamos de una parte más de nuestro propio cuerpo, ¿no? En este Totalmente, caso. exacto. Con lo cual tú te puedes bañar, puedes jugar o hacer deporte, puedes ir a la playa, hacer vida normal, peinarte, despeinarte, puedes elegir el pelo que quieras, el color que quieras y el tipo de pelo que quieras, ¿no? Exacto, es uno de los puntos más fuertes que tenemos, es decir, no hay ninguna limitación y nuestros clientes, aparte de que cada vez tenemos gente más joven que desean un look mejor y verse más guapos, pueden hacer vida totalmente normal. Bueno, realmente, Eva, ¿estas prótesis son tan indetectables como aparentemente parece ser? O sea, una persona que lleve esta prótesis y vaya, por ejemplo, en el metro sentada, el pasajero que tiene enfrente no va a detectar nada. Mira, de verdad que es difícil que te lo pueda transmitir aquí, pero te aseguro que hay que verlo para creerlo. Por ejemplo, tú ahora podrías llevar una prótesis y yo no me daría cuenta. Sí. De hecho, no digo que la lleves, ¿eh? No la llevo, de acuerdo, pero te puedo asegurar que nuestros clientes y clientas tienen... Bueno, son las típicas personas que verías por la calle y te girarías para ver el pelo tan bonito que tienen. Ahora veremos algunas imágenes para ponernos en antecedentes de lo que estamos hablando, ¿eh? Pero entiendo que esto no es una prótesis de rodilla que te la meten ahí de cadera y para toda la vida. Entiendo que esto, lógicamente, es más visual, es exterior, con lo cual sufre un desgaste por las condiciones del tiempo y por el paso del tiempo. ¿Cada cuánto tiempo tendrían que renovarse? Pues mira, lo que es el producto en sí, la duración va en función un poquito de los materiales que escojamos, ¿de acuerdo? Pero aproximadamente la duración mínima suele ser alrededor de 1 año, ¿vale? Sí que es cierto que cada 3 semanas aproximadamente o cada mes hay que hacer un mantenimiento en el que se renuevan los fijadores y la prótesis vuelve a quedar fija para que puedan seguir haciendo su vida normal. Vale, vamos a, antes de hablar de precios,
que normalmente no me gusta hablar de precios, pero yo creo que vale la pena para que la gente entienda que esto está al alcance de cualquiera. Y hay mucha gente que no ya solo es un problema estético, ¿eh? Hay gente con patologías determinadas, que están sufriendo tratamientos determinados, que pierden el cabello, y que para eso es más importante la parte de sentirse bien consigo mismo, que no es la parte en sí simplemente de lo que es una prótesis por estar mejor o cambiar. Pero antes de eso, vamos a ver alguna imagen de alguna prótesis para que os hagáis una idea un poco de qué estamos hablando. Vamos con esta imagen. Bueno, aquí tenemos esta imagen en concreto, ¿no? O sea, yo esto tal y como lo veo, diría que es el cabello de una persona seguramente joven. Veo una raíz que parece absolutamente normal y natural, pero no sé si esto es una prótesis o es una realidad de cabello. Bueno, ahí está el truco, ¿no? Hoy día lo que hacemos es usar materiales que imitan a la perfección el cuero cabelludo, de forma que aunque tú lo estés viendo en primera línea, no serías capaz de diferenciarlo. El tacto del cabello es como el cabello normal. Totalmente. Porque de hecho, ¿esto es cabello? ¿Es sintético? No, es cabello natural 100%, de forma que puedes usar cualquier tipo de producto de mantenimiento, puedes usar secador, planchas, lo que quieras, tintes, lo que sea necesario. Vamos a comentar, no sé si tenemos más imágenes. ¿Tenemos más imágenes? Sí, aquí tenemos más. ¿Qué estamos viendo aquí exactamente, Eva? Pues mira, aquí estamos viendo el caso de una clienta que tenemos desde hace muchos años, en el cual esta paciente tiene una alopecia universal. En este caso lo que está usando es una prótesis capilar que ocupa toda la zona de la cabeza. En este caso lleva pues, bueno, un peinado muy moderno. Que esta chica o esta señora, de alguna manera, en realidad es una persona, para que nos entendamos, calva. Evidentemente, una mujer, el pelo es una parte muy importante de ella. Totalmente. El pelo es lo primero que se fija a lo mejor en el espejo y queremos vernos bien. Y aquí hemos conseguido, ella eligió este modelo de pelo, esta medida, este color, o sea, la imagen la elige ella. Bueno, al final, en muchos casos, los clientes nos traen una imagen y nos dicen, yo quiero conseguir esto. Y nosotros lo hacemos posible. A ello. Bueno, podéis asesorar, pero imagino que al final se hace lo que el cliente en este caso quiere. ¿Tenemos alguna imagen más? Bueno, aquí tenemos otro cabello corto. Me sorprende que sean cabellos cortos, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de prótesis y cabello, hablamos como de pelazos, ¿no? Y sin embargo me sorprende que la gente, en este caso, por ejemplo, son cabellos cortos, ¿no? Sí, de hecho, los cabellos cortos es la parte más difícil de nuestro trabajo, porque poner una melena larga, digamos que es lo más sencillo de todo. En este caso, esta clienta sufre una quemadura desde que era muy pequeñita en la zona de la coronilla. Y aquí la parte más atractiva, aunque no sea muy evidente, es que la prótesis ocupa solo esta zona en concreto. Es decir, aquí tenéis combinado el cabello de ella original con la prótesis. Se trata de hacer una integración. Entiendo que la quemadura lo que impide es que nazca el cabello, ¿no? Sí. Con lo cual aquí había que tapar esa calvicie, ¿no? Y lo conseguís, que yo aquí no la diferencio cuál es la parte buena o la parte mala. Creo que tenemos otra imagen para poderla comentar. Vale, no es una imagen realmente buena esta, pero bueno, aquí tenemos un chico joven. Sí, es un chico joven en el cual pues, bueno, sufre de una alopecia androgenética y él ha decidido pues, usar este estilo de peinado que se lleva mucho ahora, con mucho volumen, con este tupé levantado, y el efecto es inmejorable. Hay varios tipos de alopecias diferentes, ¿no? La androgenética exactamente, ¿qué problema tiene? Bueno, es una alopecia que afecta normalmente a la zona superior de la cabeza y bueno, es la calvicie clásica que todos conocemos y que en muchos casos, pues bueno, chicos jóvenes... Gente joven es un problema. Sí, en gente joven que quieren verse bien, que bueno, es básicamente conseguir el estilo de peinado que ellos quieren tener. Aquí tenemos otro ejemplo, otro chico joven que también de alguna manera supongo que también tendría un tipo de alopecia similar, ¿no? Sí. Y lo que hemos hecho es taparle un poquito la coronilla, la gorrilla de fraile que se llama, ¿no? En ocasiones, ¿no? Para que de alguna manera se sienta bien consigo mismo y se encuentre a gusto, ¿no? Exacto. Pues vamos a comentar rápidamente el precio, que sé que muchos de vosotros estáis pensando, bueno, esto debe de ser carísimo. No es el caso. Si alguien de vosotros necesita una prótesis capilar o simplemente quiere cambiar de imagen, porque a lo mejor tiene un cabello rizado y lo quiere lacio, ¿de qué estaríamos hablando, más o menos? Porque me imagino que cada caso es diferente, ¿no? Y dependiendo de medidas y formas debe de variar, pero más o menos ¿de cuánto hablamos, Eva? Pues mira, si hablamos de lo que serían las prótesis estándar, estamos alrededor de los 550, 560 euros. Dentro del precio ya está todo incluido, el corte, la aplicación, etcétera. Y si hablamos de un producto hecho a medida, de acuerdo, que ya es mucho más personalizado, pues yo calculo que a partir de los 950, más o menos, hasta según el largo de cabello. Pues con esto tenemos
Bueno, yo creo que es una solución muy buena al injerto, que sale mucho más caro, que trae muchas más complicaciones también, y que cuando hablamos de entrar en un quirófano podemos encontrarnos cualquier tipo de problema y luego puede ser incluso sin solución, ¿no? Michael lo tenemos en la calle José Antonio María Claret, número 51, ¿no? ¿Es María Claret? San Antonio y María Claret, que me apuntan. Correcto, aquí lo tengo yo, San Antonio y María Claret, número 51. Ahora lo vamos a poner aquí en pantalla para que no hayan dudas. Tenemos un teléfono que es el 934556486, también lo tenemos aquí en pantalla. Creo que es conveniente llamar antes de ir, ¿no? Sí. Para conseguir hora y que os pueda atender un profesional. Sois un equipo amplio allí, yo estuve ayer con vosotros en vuestro centro, tienen todo un elenco amplio y un equipo de profesionales que os atenderán. No sé si atiendes tú directamente, Eva. Sí, o... de hecho somos una empresa familiar, creo que es un punto fuerte también, y sí, directamente cuando la gente viene al centro soy yo quien les atiende y les da toda la información. 40 años de experiencia, que se dice pronto, ¿eh? Si se han mantenido 40 años en la ciudad de Barcelona, algo bien deben de estar haciendo. Soluciones de estética capilar, es un valor al alza para cambiar nuestra imagen, y para esto no hay edades, ¿eh? De 18 para arriba, si queréis cambiar vuestra estética, por Michael pasa la solución, y si tenéis un problema de cabello y queréis cambiar y dejar de tenerlo, también por Michael pasa vuestra solución. Bueno, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros, por poderlo explicar, y vosaltres no marxeu, que continuem aquí a Donem la veu.